El Consejo Directivo del Congreso aprobó que el miércoles 6 de junio sea debatida en el Pleno la denuncia constitucional contra los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Entre tanto, Keiko Fujimori afirmó que la situación de su hermano depende exclusivamente de los partidos presentes en el Congreso y que habrá que esperar la decisión. Por su parte, el vocero de la bancada de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, aseguró que ellos no apoyarán un desafuero exprés. Dijo también que su agrupación está de acuerdo con que se imparta una sanción por el presunto delito que se les imputa a los 3 legisladores no agrupados, pero que esta pena debe ser precedida por un pronunciamiento del Poder Judicial. Mientras el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, sustentaba el pedido de facultades legislativas ante la Comisión de Constitución, el congresista oficialista Juan Cheput criticó la convocatoria promovida por el organismo supervisor de contrataciones con el Estado para contratar un servicio de almacenaje por 602.000 soles en el lapso de 3 años, señalando que hay una suerte de conformidad con la frivolidad en algunas instituciones del Estado. César Villanueva justificó la medida afirmando que hay una ley a través de la Contraloría que obliga a guardar los archivos no menos de 10 años. Y el proyecto de ley sobre la supervisión de cooperativas que se puso a debate ayer retornó a las comisiones de Economía y Producción a pedido del congresista Héctor Becerril. El congresista Miguel Torres de Fuerza Popular aseguró por otra parte no estar impedido de legislar en materia de cooperativas, pese a haber reconocido que antes estuvo relacionado con organizaciones del sector. Lima tendrá 20 candidatos a la alcaldía metropolitana con solo 9 que representan a su propio partido político. Los 11 restantes lo hacen por una agrupación que les permite lanzar su candidatura. Los postulantes buscarán conseguir el apoyo de la jurisdicción que concentra la mayor cantidad de votantes a nivel nacional, más de 8 millones. Y si quiere estar al día con la información nacional e internacional, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Buenas noches, bienvenidos como siempre a En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? Vamos a presentar a nuestros invitados. Bernard Altuve, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Le damos las buenas noches, analista político. Y Luis Solari, doctor también, pero otro tipo de doctor. Expresidente del Consejo de Ministros. Coloquial, doctor coloquial. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están, caballeros? Pues bien, la primera noticia tiene que ver con el Congreso y con la moción que afecta o podría afectar en cualquier caso a Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. El Consejo Directivo del Congreso ha aprobado que el miércoles 6 de junio se debata y eventualmente se vote la denuncia constitucional a propósito de ellos 3. Eso quiere decir que ese día pueden ser desaforados. ¿Llegan? Sí. Bueno, a ver, ¿qué dicen nuestros invitados? ¿Cómo ven esta situación? Luego de haber visto además al señor Kenji Fujimori y su abogado salir a defenderse, ¿no? Y ver las votaciones, primero en la comisión permanente, que ya son más o menos un aviso de cómo podrían ir las cosas en el pleno. ¿Qué dice? Por favor, doctor Altuve, no, nadie quiere hablar. Mario, habla tú entonces. No, está bien. La abogada primero, la abogada. Bueno, definitivamente la consecuencia de los acontecimientos que hemos visto nosotros a través de los videos y que tuvieron un efecto en la caída de un presidente, tienen que materializarse con las personas que han aparecido como de alguna manera responsables políticos en el Parlamento. Entonces, esto es un paso natural y vamos a ver cómo van a votar los partidos, porque parece que hay una mayoría en un sentido, pero en estas cosas... El asunto es si hay una mayoría suficiente, o necesitan 67 votos. Por eso, pero sí, digamos, parece que hay una mayoría suficiente, pero podría no serlo. Ya en la primera oportunidad el presidente Kuczynski no obtuvo la destitución, la vacancia. Pero acá, o sea, pensando en que la mayoría fujimorista quiere desaforar a Kenji Fujimori, porque
tendría esto que estar al margen de las bancadas, ¿no? O sea, lo que hemos visto, al margen de quiénes son los protagonistas, sea Kenji Fujimori o Kenji Linares o quien fuere, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hemos visto? O sea, eso que hemos visto representa para cada uno de esos congresistas, al margen de sus bancadas, argumento suficiente para sacarlos a él y a los otros dos del Congreso, ¿sí o no? Porque acá hablamos de una mayoría fujimorista como si solamente fuera, Fuerza Popular, el único interesado de querer sacar a Kenji Fujimori. Por eso siempre hablamos de, ¿le alcanza o no le alcanza? Es que es como se está planteando la situación, como que esto es un problema entre los dos hermanos y las bancadas qué posición van a tener ante ese problema entre los dos hermanos, como si lo que se ha visto y se ha evidenciado fuese una cosa ajena a la responsabilidad ética de los partidos. Pero es como lo están planteando un sector también que de alguna manera podría querer favorecer que no se llegue al número requerido, querer favorecer a Kenji Fujimori. Entonces, por eso, si bien yo comparto tu posición de que ahí hay un hecho que los abogados van a decir que no está probado, que ha sido ilegal, lo que quieran, bajo ese criterio los Vladivideos tampoco tendrían ningún valor. Ni se hubiera desaforado ningún congresista. Nunca, jamás. Ya han sido desaforados en por eso, de años. Pero vamos a ver cuál es la interpretación que el Pleno va a tomar. Si esto es realmente un conflicto entre dos hermanos de una fuerza política y donde se quieren poner a favor o en contra, o si realmente lo que quieren hacer es demostrar que hay que sanear éticamente el Congreso de lo que se ha visto. ¿Qué dice el doctor Soler? Bueno, acá lo que está en juego pues es la mesa directiva, ¿no? Entonces es obvio de que yo por ahí, ¿no? Se escucha. ¿Qué se escucha? A ver, cuéntenos. ¿Qué ha escuchado usted? Se escucha que también les están ofreciendo a los antes Avengers y ahora X-Men, como les han puesto. Sí. ¿No hay esa caricatura? Sí. Ya no son los Avengers, sino los X-Men. Le están ofreciendo pero con una E cupos antes, ¿no? X-Men. Sí, claro. No les ofrecen pues joyerías para que regresen, pero es obvio que si ellos regresan, les van a dar el abrazo y después viene la puñalada. Eso es tarde o temprano, es una lógica oriental, vamos a decir. Bueno, ayer en la votación de la que vamos a hablar más tarde, que fue la votación a propósito del proyecto sobre las cooperativas, si volvía o no volvía a comisiones, entiendo que los Avengers presentes, Kenji no está, votaron no con Fuerza Popular, sino votaron dentro de los 42 que se pusieron. O sea, y hay no algo están, más. Sí. Entonces, bueno, 59, tiene Fuerza Popular, 7 para llegar a... Fácil, llegan pues, ¿no es cierto?, con 10 más a Pero 67. no pueden votar los que han votado en la comisión permanente. Sí, no solamente eso. Sí. Adentro de Fuerza Popular todavía hay los pro-Avengers. Claro. Están los amigos. Los que casi los amigos pasan. de los X-Men. Claro, los que casi Los que pasan, se quedaron ¿no? con, con un pie en la piedra del centro del río. Pero pueden haber experimentado, ¿no? ¿Será? Aquí hay cosas más grandes en juego. Más ¿no? cosas más grandes. Claro, todo el mundo está pensando, mire, usted está acostumbrado a comer una alita de pollo y de repente se encuentra con que come 3 pollos, come su pizza, come esto. Entonces hay parlamentarios que desde el momento que pisan el Congreso y pasan por el primer fin de mes, ya están pensando en la reelección. Entonces los actos ya no son puros, ya no son inocentes, ya no es el deber hacer, sino se hace todo pensando en función de la reelección. ¿Qué pasaría si no fueran televisadas las sesiones, no? El Congreso estaría en otra posición en relación con la gente. Entonces, aquí hay, como le digo, un elemento clave que es la mesa directiva. Dentro de este juego hay este grupo que se movilizó, que este indicio de haber votado contra Fuerza Popular es un indicio de que ellos no van a aceptar los ofrecimientos del retorno, del hijo pródigo. Y a eso habría que sumarle los que se abstendrán, porque va a haber gente que se va a abstener. Claro. Hay que tener en cuenta que hay gente que está ahí en el Parlamento, no por invitación de la candidata, sino por invitación del propio Kenji. Están ahí por esa razón. O sea, hay una especie de pacto de sangre, vamos a decir, ¿no? Territorial. Entonces, esta situación, digamos, pinta mal. Pero la sangre ha demostrado no ser determinante en este conflicto. Bueno, eso es cuando hay, digamos, incompatibilidad transfusional. Sí. Pero acá no es una incompatibilidad transfusional. Sí. Bueno, es altamente improbable que tengan
los votos, salvo, ¿no es cierto?, que el Fuerza Popular negocie ya con un grupo y le diga, ¿sabes qué? En la mesa vas a tener esto y en las comisiones vas a tener esto. Y que ellos pongan los votos. Y eso no es un ilícito. Uno ve la película Lincoln, ¿cómo consiguió Lincoln los votos para abolir la esclavitud? Así los consiguió. Entonces, si eso hubiera hecho también ese es el juego, Fujimori, ese es el juego. hubiera sido normal que su negociación sea negociación política. Pero se pueden hablar de la fiscalía, se pueden hablar de que él es muy cercano al presidente, que va todo el día a Palacio, Bueno, y los pues otros congresistas hablar de que mira, yo empugno y se tal otra cosa, eso es diferente. Si solamente hubiera sido negociación política, por supuesto, que hoy me imagino que ya imaginamos, estar solamente haciendo eso. Ahora, a propósito de los votos, hay una discusión también, y que tiene que ver con esta circunstancia de que quienes votan en la permanente, o los miembros de la permanente, es lo que dice el reglamento, no pueden votar también cuando esto se ventila en el Pleno. Sin embargo, ha habido 5 votos, entiendo, de Fuerza Popular, de miembros natos de la permanente que no fueron a votar, y se especula que lo que aspiran es reservar ese voto para ejercerlo en el Pleno. Eso nos dijo aquí la congresista García. Sí. Pero yo he escuchado otra versión. ¿Cuál es? Que son los de Peruanos por el Cambio, que no estuvieron ahí porque son ellos los que quieren votar el día del Pleno. Podrían ser Puede ser todos. Claro. Podrían ser las dos fuerzas pueden haber tenido la misma estrategia, pero lo cierto es que sobre un mismo caso solo se puede votar una vez. Claro. Entonces, los que no han votado en la permanente tienen expedito su derecho para votar en el Pleno. Sean miembros, o sea, pero son miembros de la comisión permanente, no importa. No, la cosa es que hayan votado o no hayan votado. Claro, porque, a ver, eso es una anomalía del sistema unicameral, porque antiguamente en un antejuicio o en un proceso como este se pasaba al Senado. Por lo tanto, era imposible que los miembros de una misma Cámara fueran a repartir el voto sobre una misma causa. La veían en un pleno y pasaba al siguiente pleno. Entonces, como tenemos este sistema amorfo, donde la comisión permanente hace las funciones de un Senado, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de qué año es el precedente? Porque cuando yo estaba, los de la comisión permanente hubieran votado o no votaban, no podían votar en el pleno. Yo creo que era su problema si no. Yo creo que había precedentes en el sentido de que sí, tú puedes votar una sola vez, no puedes votar 2 veces por una misma causa. Pero el texto del reglamento dice los miembros de la permanente. No dice aquellos que votaron. No pueden votar en el Pero ya había un precedente. Pero yo creo que es anterior, puede ser anterior a que estuvimos nosotros ahí, pero lo cierto habrá que preguntarle a Chevasco, que es el que sabe todos los precedentes. Pero va a ser un elemento importante. Es un elemento de discusión. Ojo, que el que interprete el reglamento... Que se puede llevar todo el día, ¿no? Sí, todo el día, y quien interpreta el reglamento es la Comisión de Constitución, es la que va a establecer cuál es el criterio que se va a tomar. Lo cierto es que no se puede impedir por ausencia a una persona ejercer su voto tampoco, porque no lo ejerció aquí, pero lo puede ejercer allá, tiene ese derecho para votar. Lo interesante es que la Comisión de Constitución, la presidenta, lo puede proponer, ¿no? Pero quien decide lo que se va a hacer finalmente es el Pleno. Claro, pero el dictamen... No, es que para esa votación no votan si ya han votado por el caso Keynes, pero para que el Congreso decida cuál interpretación van a seguir, votan todos. Ajá. Ahí votan todos. Votan todos, pero se decide con mayoría simple. Sí, pues sí, es que si votan todos, esa votación puede ser la primera importante que pierda Fuerza Popular. Bueno, pero con la mayoría que tienen, que es una mayoría simple, esa interpretación de la Comisión de Constitución puede ser favorable a la posición de la mayoría. ¿Creen pero que tiene que ser sometida al Pleno. Por supuesto. La Constitución no puede decir, no, el Pleno. Y puede haber 2 dictámenes en la Comisión de Constitución, mayoría y minoría. Como para la hora del almuerzo de ese día lo sabremos. Pero en cualquier caso, ¿ustedes piensan que esto es algo no resuelto todavía? ¿No se vislumbra cuál es el...? A mí no me parece que esté resuelto todavía, en lo más mínimo, porque yo creo que hay, como ha dicho Luis Solari, un conjunto de intereses mayores que van a llegar al día miércoles y vamos a ver si esos intereses mayores de carácter político, de carácter parlamentario, de todo tipo de caracteres, van a decidirse en favor o en contra. Entonces, eso hay todo un fin de semana y 3 días de la próxima semana donde
ojalá sea una negociación política, legítima y abierta y no las cosas que hemos visto en el Parlamento hasta ahora, ¿no? Van a reflexionar. Además, la votación sobre este tema aquí, ¿no? Sí. Va a tener un impacto en la unidad o no unidad de los votos de Dieter Columbus en Lima. Definitivamente, porque el sector de Kenji y Atláteres maneja sectores y votos aquí en Lima, ¿no? Entonces, esta votación tiene todas estas connotaciones. Unas reverberaciones en distintos escenarios. Pero es que es así, y ese es el problema más grave de las personas que asesoran a la ex candidata, porque tienen la racionalidad no del estatismo en el sentido del Estado, sino de que todo esté estático. De que uno mueve una cosa y se mueven solo dos. No, pues se mueven 20, 30 hoy día, ¿no? Y ese es el problema. ¿Error? No, es un problema de concepción de análisis político estratégico, análisis político convencional, ¿no? Vamos a escucharlo, justo. Le preguntaron a Keiko, que estaba festiva, sobre la situación futura de su hermano. Que contestó, hoy día es mi cumpleaños. No voy a decir. Bueno, la situación de Kenji Fujimori es delicada, ¿no? Se dice que ya existen los votos para desaforarlo. ¿Cómo usted sabe? Esa es una decisión exclusivamente del Congreso, así es que hay que esperar. Ella no puede hacer nada por eso. Es una decisión de todos los partidos políticos que están en el Congreso. Lamenta la situación en que se encuentra su hermano. Sí, es lamentable. Él ha Bueno, dicho también que es el día de mi cumpleaños, no voy a hacer más. Yo le deseo un feliz cumpleaños. Y no era hoy día Bueno, y también Argentina, Nadine, ¿no? ¿no? También Argentina. Nadine también. Aniversario de la independencia. Ya se lo argentina. cambiaron. No digo que siempre se celebraba junto, ¿no? Cuando ella estaba en el palacio, digamos, después de la primera dama. Creo que era el mismo día, un año de diferencia. ¿La misma torta? Un año de diferencia. Mitad, mitad. Una torta de la Alianza y la otra de la UNA. No sé si están a ese nivel tampoco, ¿ah? Digo, para no hablar tan mal de los clubes. También Alberto A Quintanilla, ver. vocero de la bancada de Nuevo Perú, ha hablado a nombre de la bancada sobre esta votación y la posición que ellos tienen o habrán de tener. Desafuero express, ha dicho, ¿no? Sí. Este es un desafuero express, como lo de la vacancia express, como todo lo express, bueno. Y después se arrepintieron, ¿no? Nosotros no apoyaremos un desafuero express, sino con un ordenamiento previo. Solo así podría iniciarse una destitución a través del Congreso. El país no se va a caer si no son desaforados en este momento. No, la popularidad, la aprobación del Congreso, lo que se va a ir hasta la lona, si no sale el señor Kenji Fujimori. Y en los 3 otros... meses aparece una noticia espantosa como No. lo que pasó con el señor Kuczynski. En 3 meses van a tener que salir a decir, bueno, sí, ahora los vamos a desaforar. Y ya no es express, ya no es express. No, a ver, que hagan las cosas por convicción. Si están de acuerdo con que lo que ha ocurrido y lo que todos hemos visto está mal, pues que lo hagan. Y si consideran que los deben seguir teniendo por alguna utilidad política, que también lo digan y que lo hagan. Ya. Pero yo creo que lo que necesita el país es que la gente empiece a decir las cosas que piensa. No importa si estamos de acuerdo o no, pero que hagan las cosas. Pero eso de tener biombos donde todo el mundo se anda ocultando no es correcto. Los que están de acuerdo con que se vaya, ya que digan sí, que se vaya. Y los que digan no, queremos tenerlos acá todavía y todo el más, que lo digan y ya está. Pero la verdad, estamos en una situación donde parece que nadie quiere decir lo que piensa. Y eso al final de cuentas es lo que desacredita a las instituciones. Al final de cuentas eso es lo que la gente dice, aquí no hay sinceros en la política, todos son hipócritas, todos nos engañan y eso desacredita a la política. Por eso yo digo, o sea, los congresistas están haciendo su cálculo político, midiendo fuerzas, ¿no? Ya aquí otra vez se trata ya no de fujimorismo o antifujimorismo, porque los dos apellidan Fujimori, sino ya ahora está más claro el antiqueiquismo, ¿no? Entonces, y no se dan cuenta que acá no se trata de que si consigue esos votos o no, o sea, no se trata de fuerza popular nomás, solamente. O sea, se trata de lo que se vio y no importa quién sea. La gente dice que no los van a sacar. A ver qué va a pasar después con la credibilidad de ese Parlamento. El tema es la mesa, es que la mesa no es solo la mesa, no es la foto como nosotros que No nos es están una viendo ahí foto. sentados. Es el aparato administrativo del el Congreso poder. y que en el momento que uno tiene ese aparato, uno está en un plato de la balanza para la negociación con el gobierno. Claro. Y otras fuerzas sociales. No nos olvidemos que el Congreso, que esta mayoría congresal,
no ha sabido ganarse a la tribuna. Entonces, cuando uno tiene una mayoría ganada con 24% del padrón y el presidente tenía su Palacio de Gobierno ganado con 30 y algo por ciento, entonces los dos estaban en el centro de la cancha y la gente alrededor. Entonces, ni el gobierno de Kuczynski, y hasta ahora el del señor Vizcarra, ni la mayoría del Parlamento han sabido ganarse a la platea, a la gente alrededor. A pesar de que ellos, y el gran problema que tiene el Parlamento es que no tiene elementos para negociación social. Los congresistas son fijos, el Ejecutivo puede cambiar ministros, directores, todo. El Congreso tiene su presupuesto que todo es gasto corriente, el Ejecutivo tiene 170.000 millones. Entonces, el Parlamento está amarrado, no tiene elementos para hacer negociación social. Sin embargo, cuando en el Parlamento, comparando los parlamentos que hemos visto últimamente, la mayoría es la suma de varias partes y no una sola, surgen más elementos de negociación social precisamente porque está constituido por distintos grupos. Y hablando de negociación... O sea, ¿por qué razón? Porque si la mesa la ganase la no mayoría, porque no son oposición, no mayoría, ¿no es cierto? Esto sería muy bueno para el país. Sería muy bueno porque permitiría que el Congreso tuviese varias avenidas para negociar. Hoy día tiene una. Y esa una se ha ido angostando. ¿Para Keiko Fujimori sería bueno? Pero claro, como usted ya dice, ella no ve una no analiza así, sino estoy totalmente de acuerdo contigo. Por supuesto. Si Keiko Fujimori deja la presidencia del Congreso... Y dice, no cede, claro. Pasa inmediatamente a una oposición plena. Pero es que no la para ve, la candidatura presidencial del 2021... Perdón, los gobiernos regionales, que vienen ahorita las municipales, ella es como, a ver, Congreso, ustedes ella ha cargado durante estos 2 años un peso de cogobierno de alguna naturaleza. Llámela pues, doctor. No, pero si a mí no me hacen caso, a mí no me hacen caso. No llaman a los que sabemos. Vicente González Montolivo. A los que sabemos no llaman. Vicente González Montolivo. No, pero yo creo que si Fuerza Popular entrega la presidencia a este grupo y se convierte en lo que es realmente una oposición parlamentaria y una oposición de gobierno, pues entonces se reencuentra con la ciudadanía, no tiene que estar cargando el peso de esas comisiones y de todas esas cosas. Que el Congreso es de Keiko y que el Ejecutivo y que además está desprestigiado por naturaleza en el mundo, no estoy diciendo para el Perú. No va a mejorar. Para que eso sucediese, ella tendría que hacer una reingeniería total de su entorno. Porque le meten otras cosas. Porque este entorno, que nosotros vemos cómo la lleva, no sirve para un rol de ese tipo. Sirve para un rol como el que ha tenido hasta ahora. Salvo que el candidato o el jefe del partido sea un tipo carismático, que mueve un dedo y se mueven 3 millones de personas, ¿no? Eso, no es esa la situación. Entonces, para que haya algo así tendría que tener una reingeniería. Y el problema principal es que no hay partido. No hay ingenieros. No hay legión romana, porque un partido tiene una estructura y se mueve, y no hay legión romana. Solo hay ¿Y cómo sabemos que no hay legión romana? Por la composición del Congreso. Es una bolichera que pasa por los departamentos, tira la red y pesca al dueño de las radios, al dueño de esto, al traficante de oro de repente, o solapas, ¿no? Todos son solapas. Y ¡boom! Ya, llegan como candidatos y salen al Parlamento. 70% creo que era, ¿no? De sus parlamentarios no tienen identidad porque no son del partido. Pero esos son todos los partidos del Perú. Sí, pues. Pero, como los candidatos a la alcaldía, es una circunstancia específica la que estamos analizando, Salvo ¿no? Acción Popular si una organización de ese tipo... Pero son identidades políticas, pero que han quedado muy reducidas. Lamentablemente, el problema es que hay una crisis de los partidos que no se ha arreglado. Tenemos que ir un momento a una pausa. Regresamos para hablar ahora de los problemas internos, más bien en las contradicciones, vamos a decir, las tensiones en el oficialismo. Bueno, a ver, seguimos Los gallos son los 20 del pollo. Están hablando de la canasta. Los 20 del pollo. Están hablando de la... ¿Cómo se ven los precios? No, estamos preparando los candidatos. Como estamos adelantados. Muy bien. Futuristas. Bueno, vamos a hablar lo que ha pasado con el señor César Villanueva y el congresista Juan Cheput.
Este es como un siguiente capítulo, ¿no? ¿Cuántos van? Como 4, 5 más o menos, ¿no? Ese se llama Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas. Bueno, mientras el señor Villanueva estaba sustentando, vemos ahí en imágenes el pedido de facultades legislativas ante la Comisión de Constitución, el congresista Juan Cheput criticó la convocatoria promovida por el organismo supervisor de contrataciones con el Estado para contratar un servicio de almacenaje por 602.000 soles en un lapso de 3 años. Y dice que hay una suerte de conformidad con la frivolidad. Lo que dijo el congresista Juan Cheput. Claro, considera que se está gastando demasiada plata en frívolos. asuntos como este de acá. El Ejecutivo es un frívolo, ha dicho. Dice Juan Cheput. Juan Cheput. Así es. Que es del oficialismo. Hay que siempre reiterar. Vamos, es el opositor oficial, diría yo. Bueno, leemos. Vamos a conocer lo que dijo Juan Cheput a través de una plaqueta. Es una persistencia indebida y todo parece que hay una suerte de conformidad con la frivolidad en algunas instituciones del Estado. En este caso, de la OCE, hay una persistencia indebida que tiene que ser corregida y de inmediato por el presidente del Consejo de Ministros, pues se estaría demostrando que esta entidad se zurra en las exigencias del propio presidente. ¿Hay más? No. ¿Quieres más? Zurra es fuerte. Debe ser porque es viernes. Sí, y a eso ha respondido el presidente del Consejo de Ministros, Villanueva, ha dicho que hay una ley a través de la Contraloría que obliga a guardar los archivos no menos de 10 años. Creo que lo que se está discutiendo es el precio del lugar de almacenaje, no sé. 16.000 soles mensuales, esa es la discusión. Para el acervo que tiene que ser archivado. Ya, pero el enfrentamiento en esta ocasión es a propósito de lo que estamos mencionando. No, pero es que a la hora que uno lo saca, lo divide en 3 años, lo divide entre 12. Sí. O sea, ¿sabes qué? La montaña parió un ratón, pues, o sea, ni siquiera por ahí va, ¿no? Precisamente hay 2 clases de países a los que la memoria histórica les interesa y otros que no. Recordemos cómo el señor García, cuando era presidente, cerró la escuela archivística. Ha tenido que ser cobijada prácticamente por una universidad. O sea, como si formar archiveros en una nación no fuera importante. Nosotros no tenemos la Biblioteca de Alejandría, por supuesto, pero sí tenemos documentación que tiene que ser custodiada y, como dice la norma, por 10 años. Entonces, oye, si hubieran puesto pues 200.000 soles mensuales, sería un escándalo. Pero 16.000 soles mensuales por tener en custodia estos archivos. Además que es un ilógico, ¿no? Que va el presidente del Consejo a pedir el voto y un congresista de su bancada que acaba de estar reunido en Palacio, creo que ayer, ¿no? O sea, no vengas a tomarte con pero nosotros. El punto para mí de todo esto es, me parece que el congresista Cheput tiene todo el derecho a criticar al gobierno y todo lo demás, pero creo que era otra la materia que se estaba tratando. Entonces, me parece bien que él pueda declarar y opinar, pero en un momento donde se está tratando la delegación de facultades, que me parece que es una cosa tremendamente importante, porque la verdad yo sí tengo mucho temor de darle facultades a este gobierno después del paquetazo que nos ha metido con la gasolina. ¿Qué cosa nos va a meter en ese paquete tributario de decretos legislativos? Me parece que lo importante era acotar la norma autoritativa o tratar de los riesgos potenciales que puede tener el Consejo de Ministros en sacar normas que no necesariamente sean oportunas, pero creo que es un tema que ha salido singularmente... Mezclar papas y camotes. Digamos, salvo que hubiera un decreto legislativo sobre esto o una norma específica, que no me parece, por lo que he visto como la materia general de la delegación. Entonces, por eso me parece que es importante su crítica, pero tal vez no era el momento oportuno. Pero quizás, además, hay que ver esto en perspectiva, pensar que no es este asunto en concreto, este es solamente la anécdota, pero el enfrentamiento entre Cheput y algunos otros congresistas del oficialismo y la actual administración tiene ya una historia por eso y una lógica. Hay un grupo dentro del oficialismo que son opositores oficiales y que sistemáticamente manifiestan una desavenencia, un desacuerdo o un contrapunto con el Ejecutivo. Está bien,
Sí. Pero creo que había... Eso es como te odio porque te quiero. Sí, Una pero... cosa así, Y ¿no? ayer se tomó foto. Pero creo que podían tener dentro de la delegación un tema para tocar Para específicamente... hacer eso mismo de una manera más sustanciosa. Claro, porque el tema de un archivo supuestamente costoso, no entiendo cómo encaja en una crítica sobre la delegación de facultades. Probablemente tenga una lógica, Juan, que yo no conozco y seguramente podrá sustentarla. Pero la imagen que se da por los medios a la ciudadanía es que están hablando, como tú bien has dicho, de una cosa y están contestando sobre otra. O es que ya está tan mal esa relación, a pesar de la foto que hemos visto ayer, que ya lo que sea, ya hay que tirarle, ya esto también, ya sí, dale, toma. A mí me da esa impresión, ¿no? Bueno. Porque es un tema, claro, por supuesto que tenemos que Arma hablar, arrojadiza pero la que sea. no da la impresión. Y ayer han estado con el presidente, se han reunido todos juntos. Parece Bueno, que ha sido es como muy... la foto del triciclazo, ¿no? Allá en Puente Piedra estaba el PPK, estaba Vizcarra y estaba Becerril, caray, y los cuchillos habían volado como, ¿no es cierto? Como esas películas chinas, la víspera, ¿no? Y ya Vizcarra ya contó, me pidió la renuncia. Realmente ya sabemos todos cuál era el juego. Pero en este caso es eso, ¿no? Te odio porque te quiero. O sea, yo tengo relaciones contigo porque venimos de un mismo voto para gobierno, pero no nos llevamos, pues. Pero acá estoy, pues. Entonces acá te tiro una piedrita a la ventana para que me escuche, me abras la ventana. Son simplemente formas, solamente que en este caso la forma está equivocada y el momento peor, ¿no? Bueno, ya sabemos que en toda la cuestión política hay una temporalidad que tiene que ser exacta. Exacta. Porque si no es exacta, es un... o se crea un daño. El tiempo en la política Claro. es fundamental. O se hace un ni daño. antes ni después. Porque el o momento. se hace un daño o se hace un ridículo. Sí. Vamos a escuchar al... O los dos. O los dos, así es, ¿no? Normalmente Conocemos pasa eso, algunos sabia ejemplos, combinación de- conocemos Peruano. algunos O los ejemplos dos. perfectos. Una mezcla perfecta en nuestro país. Vamos a escuchar al premier Villanueva. Son esos que fuman dinamita. No es ajeno al conocimiento de todos, no solamente los miembros del Congreso, sino las personas que reciben los servicios del Estado. Tenemos un Estado pesado, un Estado infuncional, que requiere, para ser un país moderno y descentralizado, un escenario cada vez más competitivo y con una demanda ciudadana de mejores servicios, es indispensable y urgente la modernización y la gestión de este Estado. Debemos fortalecer la rendición de cuentas del uso de los recursos públicos, haciéndola más transparente a través del reforzamiento de sistemas de información de la gestión presupuestal. Debemos cambiar las reglas con las cuales se formula y se controla el presupuesto. De esta forma, los gobiernos regionales y locales podrán gestionar mejor y tendrán mayor predictibilidad sobre los recursos con los que cuentan para atender las necesidades de su territorio. Los gobiernos locales, a pesar de las limitaciones presupuestales para hacer estudios, hacen estudios y tienen muchos estudios. Sin embargo, cuando son presentados al esquema de las opciones presupuestales, estas no consiguen ser financiados. También sucede de... Bien, hay declaraciones también, no declaraciones, sino intervención del ministro de Economía, pero vamos a ir a una pausa y regresamos para escucharlo y comentarlo, por supuesto, con nuestros invitados. Muy bien. Vamos entonces a escuchar las declaraciones en la presentación, parte de la presentación del ministro de Economía, que después de esta marcha y contramarcha y de venida, A propósito de la modificación atrás, del impuesto a la renta, ahora ha dicho, no queremos que los pobres paguen más. Sobre el impuesto a la renta de trabajadores, que ha sido muy comentado en los últimos días. Nunca fue la intención de nadie en el gobierno respecto a muchos de los artículos y comentarios que han salido, que han sido fundamentalmente especulaciones, ¿no? No queremos, y esto quiero ser enfático, que los pobres paguen más con estos cambios en el impuesto a la renta. Lo que queremos es que el IGB
que ellos pagan por sus consumos no se quede con los evasores que no entregan comprobantes de pago. Queremos que este IGB y el impuesto a la renta de estos evasores llegue al Estado para hacer obras y nos permita brindar mejores servicios que hoy día reclama la ciudadanía. ¿Cómo hacemos que los trabajadores se conviertan en nuestros socios de la formalidad y exijan comprobantes de pago a los evasores? Permitiéndoles que deduzcan sus gastos de su pago de impuesto a la renta, siempre y cuando sean digitalizados a través del comprobante de pago electrónico. A ver, estamos acá tratando de recordar cómo es que salió este tema del impuesto a la renta para las personas que perciben de 2.000 soles mensuales para abajo. Entonces, fue en una presentación del ministro de Economía en la Comisión de Economía. Está primero en el documento que presenta el Ejecutivo para solicitar las facultades y luego hay una presentación del ministro de Economía ante la Comisión, y lo que se ha mencionado tantas veces es que las diapositivas 18 y 19 de esa exposición hablaban sobre este umbral al que tú te refieres, que son 7 UITs anuales y que representa, digamos, a la porción de personas que no tienen que pagar impuesto a la renta. Y lo que decía esta exposición es que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, México, Chile, en fin, este umbral era más alto en el Perú y que se exploraba la conveniencia de bajarlo porque, digamos, tenían que mojarse todo. Fue incluso las palabras que se citan de la exposición del ministro de Economía. Ahora, claro, hay, después de la enmendada de Plana, claro, lo que se ha dicho, hay un rebobinamiento, digamos, de parte del... Rewind and forget. Claro, uno puede discutir la pertinencia o la no pertinencia de la medida, esa es una cosa, pero también se puede discutir la pertinencia o no pertinencia de que no se pongan de acuerdo. Y no venir a decir que son especulaciones cuando tú estás mencionando, sí, que son evidencias de una cosa. Bueno, cosa no estoy mencionando yo, esto ha estado, por eso, digamos, en la prensa pero todos los días, estás transmitiendo lo que dice, lo que la prensa ha identificado que sí estaba dentro de las posibilidades del gobierno. Claro. Entonces no es una especulación de nada. Claro. Ellos tenían entre sus posibles planes esta medida, que es una medida, como ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, absolutamente desacertada, plenamente desacertada. A mayor imposición, mayor evasión. Esa es la regla general. Y ahora dicen, no queremos ponerle más carga a los más pobres, y el gasolinazo que ha metido, ¿qué cosa? ¿A quién afecta? Por supuesto, 14% al combustible, que cuando termine subiendo en todos los productos que van a ser transportados a través del país, va a terminar como 20 o 22% de todos los productos. Eso va a subir la canasta básica y va a subir todo. ¿Y eso quién lo va a pagar? ¿Los ricos nada más? No, fundamentalmente los pobres. Entonces, que no vengan a decir una cosa así. Lo que deberían hacer, creo yo, lo he dicho ya y lo vuelvo a repetir, que el presidente del Consejo de Ministros con el presidente de la República se presenten ante el Congreso o en una conferencia de prensa y que le digan al país, hemos encontrado un hueco. El sistema, el presupuesto está perforado. Tenemos que cortar gasto y subir impuestos. ¿Dónde ha sido? ¿Cuándo ha sido? ¿Quién fue? Porque solamente por eso se tiene que tomar una medida como esta. Si ellos no dicen cuándo ha sido, cómo ha sido y quién fue, ellos van a ser los responsables y después en 2 o 3 o 5 meses dirán, ah, sí, no, es que encontramos un huequito. No, digan la verdad. Los peruanos podemos entender que tenemos que hacer un sacrificio porque hay un problema, pero no vengan a tontear diciendo que no hay ningún problema y que han hecho esto simplemente porque se les ocurrió. Porque si estamos tan bien, no tendríamos la necesidad de cortar gasto y de introducir un impuesto para cerrar una brecha, que es evidente. Digan la verdad. Lo que estábamos hablando, la transparencia. No hay vocación de transparencia en ninguna parte. Además, si recortaron 2.000 millones, si tuvieron un ingreso por regularización del impuesto a la renta de 4.000 y pico, o sea, que subió 82% en relación al año pasado, ahí ya estaba cubierto el hueco. Por esa razón es muy importante que el ministro vaya, como dice Fernán Altuve, y se presente en el Congreso y digan exactamente las condiciones en que han recibido la economía. Sin embargo, esta cuestión, a pesar de que diga que ha sido una especulación, ¿no es cierto? Es importante porque
Los tecnócratas, como es el ministro de Economía, ellos simplemente miran los números y hacen. Entonces, a lo que asistimos es al encuentro entre un tecnócrata y la realidad. Y esto es importante, ¿no? O sea, que el ministro no es, oye, lo hicieron retroceder, a recular. No, no, no. Simplemente el ministro ha mirado, ¿no es cierto?, Cusco, Puno, y ha mirado, ¿no?, que si se hace un análisis de costo serio, oye, el kilo de arroz tendría que subir 10 centavos. Lo sube un sol. Oye, el ISC a las gaseosas sin azúcar no existe, pero igual les han subido el precio, 10%. ¿no? Entonces uno se da cuenta, como siempre, ¿no?, que le dan a alguien la mano y se trepa hasta el codo, la lógica peruana. Entonces, y obviamente no hay ningún sistema, ni va a haber tampoco, para controlar ese aprovechamiento de la situación que puede hacer un comerciante. Pero para mí la parte más importante es que el ministro, que llega como un tecnócrata, primero del BBA, después de la CAF, y que el tipo es brillante, se encuentra con la realidad y la realidad dice, mira la realidad, aprende. Esta es la principal escuela que tiene alguien que esté en la función pública. Y ya pues hace lo que tiene que hacer. Retrocede y dice, eso no va a suceder. A ver, porque ya vio pues solamente con las fotos, o que mire lo que está en Brasil, ¿no? ¿Lo he visto en Brasil? El paro de camioneros donde la gente, los agricultores desesperados no tenían cómo transportar los pollitos, una pérdida brutal. Pues obviamente nadie quiere algo así en el Perú. Entonces me parece no importa las palabras que use. El tecnócrata se encontró con la realidad y la realidad le dijo, aquí mando yo. ¿Pero el tecnócrata está acaso solo? O sea, esto no se ha conversado con está rodeado de tecnócratas. Políticos del señor Villanueva. No hablaron ellos en la mesa ahí. El MEF es un ministerio especializado en recabar tecnócratas. Lo que pasa es que es un ministerio que está acostumbrado a decir hágase la luz, y el gabinete y los presidentes hacen la luz. Y cuando algo les va mal en el gabinete y sale un proyecto de ley que llega al Parlamento del gabinete, lo has visto. Van funcionarios de ese ministerio a cabildear con los congresistas para que voten en contra. ¿Se imagina? Burócratas del gobierno van al Congreso para cabildear con el Parlamento para que voten contra el proyecto del gobierno. Bajo el método del terrorismo que le dicen al Parlamento, si sale esa ley, se cae el TLC. Si sale tal cosa, se cae tal cosa. Y ahí no termina. Así es. Si finalmente sale la ley, no la reglamentan y no se aplica nunca. Hay una dictadura del MEF dentro de la estructura del Ejecutivo que debe ser revisada. Pero digamos, no es somos un país, se consiguió sacar eso, ¿no? Porque el Fujimorato le entregó al MEF el planeamiento. O sea, el planeamiento, o sea, a ver, ¿en qué empresa Caja tiene el planeamiento de la empresa? En ninguna. Entonces, la dictadura se llevó planeamiento. Y esto, la democracia se lo fue quitando poco a poco al MEF. Sin embargo, cuando Kuczynski fue presidente del Consejo de Ministros, le devolvió el planeamiento al MEF. O sea, ¿por qué en el planeamiento no lo hace el CEPLAN? ¿Por qué no lo hace la oficina del primer ministro como es en todos los países serios del mundo? No, el planeamiento se hace. ¿Qué significa eso? Que la escuela no se construye donde debe ser construida, sino donde el tecnócrata dice, yo tengo plata para hacer esta escuela en este sitio. Tenemos que ir a una pausa. Y regresamos con el proyecto que se discutió ayer sobre supervisión de las cooperativas. Muy bien, ayer, durante el programa, estuvimos en contacto con lo que ocurría en el Congreso. Se estaba discutiendo en ese momento el proyecto de ley sobre la supervisión de cooperativas, el proyecto que proponía que esa supervisión la haga la Superintendencia de Banca. Y cuando le preguntamos a la congresista Úrsula Letona si ella iba a votar a favor de ese proyecto, dijo que sí, que iba a plantear unas modificaciones técnicas y que si se las aprobaban pues no había ningún problema. Lo que ocurrió fue que el debate se extendió por unas cuantas horas y cuando se llegó a la votación, el congresista Héctor Becerril pidió que, no la votación del proyecto, sino una cuestión previa, él pidió que este
proyecto, habida cuenta de que no había acuerdo, volviera a las dos comisiones donde ya había sido debatido y ya había sido aprobado, esto es producción y economía. Se votó, 46 votos obtuvo la iniciativa de que volviese a las comisiones, 42 en contra. Hay que llamar la atención de que no había ni 90 congresistas si sumamos esos votos, es decir, 40 por lo menos no estaban en el Congreso. Y bueno, eso es lo que ocurrió. Va a regresar a comisiones y hay suspicacias expresadas de parte de quienes querían que eso se votase ayer, en el sentido de que hay intereses dentro de la bancada de Fuerza Popular porque las cooperativas no sean supervisadas y entonces esto es darle largonas al asunto. Esa es más o menos la controversia política que se ha producido ayer en torno a este asunto. Vamos a poner las declaraciones de Miguel Torres, que también decía que el estudio de abogados al que pertenece el señor Miki Torres tiene como clientes muchas cooperativas. Él dice que ya no pertenece, que es el estudio de su hermano ahora. Vamos a escucharlo. No, es una claqueta, dice, se ha deslizado la idea de que tengo un especial interés porque el estudio de abogados, al que ya no pertenezco, pero que es de mis hermanos y mis padres, ha brindado servicios a cooperativas. Primero, eso no es un descubrimiento, ya que si ustedes revisan los archivos desde el primer momento que se empezó a tocar este tema, señalé que yo he trabajado toda mi vida con cooperativas. Incluso mi padre ha sido coautor de la ley de cooperativas, es decir, estoy involucrado al 100%. Bueno, a ver, ¿qué dicen nuestros invitados? El padre de Miki Torres me enseñó a mí derecho cooperativa y fue un cooperativista de toda la vida, por lo tanto lo que él está diciendo es cierto. Y eso yo creo que no lo descalifica a él, porque obviamente tiene una cercanía, como habrá algunas personas que tienen una cercanía con determinado rubro empresarial o rubro económico, y si lo dicen y lo declaran, pues está haciendo un acto de transparencia, lo está diciendo, no está diciendo no y después termina apoyándolo. O sea, creo que eso está bien. Segundo, yo estoy de acuerdo con que se tiene que fiscalizar a las cooperativas de ahorro y crédito, porque no pueden haberse generado como una circunstancia oscura o desconocida fuera del sistema de crédito y supervisión. Creo que eso como principio. Pero al mismo tiempo también digo, a ver, la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, ¿qué cosa es? ¿Una perita en dulce? ¿Es una institución maravillosa? Por favor. ¿Cómo es posible que no han visto absolutamente nada de lo que pasó con los papeles de Panamá? Que se hicieron cosas en los bancos del Perú y nadie dijo nada. ¿Han dicho algo de todo el festín, de todas las empresas que han estado lavando dinero? ¿Cuándo han manifestado los lavados que se han evidenciado después? No han dicho nada. Yo creo que hay que hacer una crítica a la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú. Lo que pasa es que, como bien ha dicho Luis Solari, son tecnócratas intocables, sacrosantos. No, señor, yo creo que la Superintendencia de Banca del Perú no ha hecho su tarea durante mucho tiempo y está en cuestión cuando han determinado que ha habido bancos que no han dado información de operaciones extrañas después de 14 y 15 años. Entonces, por favor, está bien que se fiscalice, pero yo creo que la Superintendencia tiene que hacer un mea culpa de que no ha estado haciendo bien su trabajo. Luis Solari. Bueno, justo estoy aquí revisando, no encuentro, no he tenido tiempo de revisar todo. Es que no basta, no sé si tú sabes, Fernando, las cooperativas son sujetos obligados a reportar a la unidad de inteligencia financiera. Eso estaba yo preguntando. Sí, por claro. favor, uno recibe pues 10.000 soles son y hay que obligados llenar un a papel. reportar. ¿Las cooperativas no? No entiendo. Son obligadas a ¿Cómo informarse hacen? las operaciones que realizan. Bueno, eso fue un gran debate, ¿no? Cuando yo fui presidente de la Comisión de Economía e Inteligencia Financiera. Y precisamente esa es la razón porque la unidad de inteligencia financiera en un momento estaba en la presidencia del Consejo de Ministros. Porque extrañamente un ministro de Economía no le quiso firmar al presidente, al jefe de la unidad, un viaje sin costo para el Perú, para que el Perú exhibiera sus logros.
Es obviamente protección política. El problema es que la UIF esté adentro de la superintendencia significa que está bajo el mando político del ministro de Economía. Cuando la norma es la UIF, y la UIF no tiene más que reportarle al Congreso de la República, ni siquiera al presidente, precisamente para que tenga la protección política necesaria para hacer lo que tiene que hacer, ¿cierto? Todo. Efectivamente. Entonces ahí donde está en la superintendencia es como una cenicienta. No está dotada de todo el poder que debería tener para un tema como este. Y obviamente lo de ayer es pues un escándalo más para el Congreso. O sea, desde el año de que yo fui presidente de esa comisión en el 2003, siempre ha habido este deseo, esta intención del tema de que haya, de que haya una fiscalización y siempre se va a quedar. Ahí hablan de 12 años del proyecto. Por lo menos de Carlos Cruz, que dice que cuando... Es como las cámaras de rayos X en las carreteras para vigilar los camiones. Desde el 2002, el primer memorándum. Sí. No hay ni una. Salvo la que el TLC de Estados Unidos impuso en el Callao, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, no pasan, no hay control político del Parlamento. Hace años. Muy bien. Vamos a una nueva pausa, de repente, y hay que hablar pues de los alcaldes. 20 candidatos vamos a tener. Volvemos con eso. Bien, Lima va a tener 20 candidatos, Lima, digamos la alcaldía de Lima Metropolitana, y 9 de ellos solamente son expresiones de los partidos políticos, los otros son invitados de esos partidos políticos, de otros partidos políticos, para aspirar a ese cargo. Pero, digamos, el solo dato, 20 candidatos, creo que merece un comentario. Tenemos a un ex candidato en realidad. Sin comentarios. No. Bueno, a mí me parece bien, si quieren postular 20 y hay 20 partidos, unos son del partido, creo que hay más de los partidos de los que ha habido en otras ocasiones y otros son independientes convocados. Está bien, mira, la oferta que el ciudadano escoja, de ahí claro, escogerá al que considere mejor para que ocupe ese puesto y ojalá que sea lo mejor para la ciudad. Yo creo que lamentablemente esta elección va a tener incongruencias porque no se va a permitir la reelección y yo creo que por lo menos una reelección ha debido haber para todos los candidatos, pero eso ya está zanjado. Eso está zanjado, esas reglas, y yo creo que eso está favoreciendo que haya candidatos que como no pueden ir en su distrito se lancen a Lima para tratar de ver si algo les va a beneficiar, ¿no? O que lancen a un pariente, porque es una manera vicaria de seguir ejerciendo el poder también. Y de mantener la marca política, que claro, es el nombre de un líder edil. Un comentario también, por favor. Una de las columnas más fuertes de la inseguridad ciudadana es la comercialización de droga en Lima y sus distritos. Entonces yo le pido a la ciudadanía encarecidamente que no vote por ninguno de estos candidatos si no presenta un plan serio de lucha contra la comercialización de droga en los distritos. Que no me vengan con helicópteros, los patrulleros con cerebro humano y esas cosas por el estilo. Si ese candidato no tiene un plan para luchar contra la microcomercialización en su territorio, no merece ser alcalde porque en su territorio van a seguir destruyendo a los jóvenes, destruyendo a los niños, porque hoy día hasta en los colegios se han metido y multiplicando la delincuencia en toda la ciudad, y obviamente la comercialización es el eje de los asaltos, el consumo, la compra y comercialización. Muy bien, nos gana el tiempo, pero antes de irnos vamos a mencionar hoy día 25 de mayo es el día de la colecta por los niños con cáncer, así que cuando vean estas latas, por favor, colaboren, ayer y hoy, pero digamos para lo que tiene efectos hoy, ¿no? Todavía es hoy, de esa manera ayudamos a los niños con cáncer en su lucha contra ese mal. ¿Por qué le han puesto magia? Moradita, por si acaso es el color de... Yo no le he puesto es el color es el color del colegio médico, por si acaso. Muy bien. Aclarando siempre. Ya saben, es el día de hacer magia, que es como se llama la colecta. Yo les agradezco mucho a nuestros invitados de esta noche y nos vemos el lunes aquí en Portada. Buenas noches.